que yo siempre prefiero no participar de las adaptaciones de mis libros. No, me resultaría muy difícil yo ponerme a adaptar un libro mío, a llevarlo a ese otro lenguaje tan diferente que es el cine, porque también siento que bueno, lo que yo tenía para escribir o para decir de ese universo está en el libro, ¿no? Y la verdad es que prefiero que sea otra persona quien lo lleve a ese otro lenguaje tan diferente. La misoginia es algo que está tan enquistado en nuestras culturas y en nuestras comunidades que es muy difícil desmantelar el aparato machista de un día para el otro. Y también es un poco ilusorio pedirle solamente al Estado que se haga cargo, por ejemplo. Me parece que es algo que cada quien desde su lugar, desde el rol que ocupa en su comunidad, o ni siquiera en su comunidad, en su propia familia, tenemos que ponernos a trabajar para de a poco ir como bueno, justo eso, desmantelando, ¿no? A la escritura la pienso como la capacidad o la posibilidad de poder ponerse en los zapatos de alguien que nunca vas a ser, que no fuiste ni vas a ser. Y eso creo que tiene todo que ver con la comprensión, ¿no? Como comprender incluso a personajes que pueden resultar odiosos y detestables, pero comprenderlos en su intimidad, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. En esta ocasión recordaremos una conversación protagonizada no por una directora, sino por una escritora, la argentina Selva Almada, que también ha realizado incursiones en el cine como guionista. En la 70ª edición del festival participó como miembro del jurado de New Directors y ofreció la siguiente charla en el Centro Cultural Oquendo, organizada por el Área de Pensamiento y Debate en colaboración con el Festival Literactum y con la periodista Olga Grande como moderadora. Como comentábamos hace un momento, agradecemos enormemente tu presencia aquí porque sabemos que como parte del jurado de la sección Nuevos Directores del Cinema al Día, pues entendemos que tu compromiso durante estos días pasa por ver muchas películas y atender otro tipo de compromisos también de encuentros, me imagino, ¿no? Sí, bueno, estoy acá como jurado de la sección New Directors. Muy contenta, es la primera vez que soy jurado de cine en un festival tan importante como este. Así que ahí viendo muchas películas. ¿Cómo está viviendo la experiencia Selva Almada desde el otro lado? Porque si no recuerdo mal, el año pasado hubo aquí una película sí. en la que tú participaste activamente en el Sí, guión. el año pasado fue el estreno mundial acá de Jesús López, que es una película de Maximiliano Schoenfeld, y yo colaboré en el guión de esa película. En ese momento no vinimos ninguno de los dos, porque todavía era pandemia, todavía era bastante complicado. Pero bueno, sí estuvo la película aquí y tuvo muy buena recepción también, así que... Y ahora, bueno, del otro lado, de la parte de ver películas y ver cuál de esas se lleva el premio. Bueno, que es bastante difícil también y raro, ¿no? Estar como he sido jurado de concursos de novela, de cuentos, muchas veces, pero así todo siempre es un lugar un poco difícil, ¿no? Porque es decir, bueno, esto me gusta, pero en realidad siempre es como una opinión muy personal. ¿Por qué te gusta una película? ¿Por qué te gusta un libro? Así que, por un lado, me parece divertido, porque aparte es esto, la posibilidad de ver un montón de películas que de otra manera probablemente no vería, porque probablemente ni siquiera llegan a los cines en Argentina. Pero bueno, también siempre me da un poco de incomodidad decir yo estoy diciendo esta es la que va. Claro. Pero bueno, es... Responsabilidad, ¿no? Claro, mucha responsabilidad, decir, bueno, ¿por qué elegimos esto? Así que ahí estamos todavía en el periodo de ver y de empezar a comentarlas con los compañeros del jurado. Todavía nos quedan varias, así que... Bueno, poco a poco. Sí.
Como decíamos, no te resulta desconocido en absoluto el séptimo arte, no solo por proyectos pasados que ya hemos mencionado, sino por proyectos en marcha quizás más propios o que cogen dos de tus novelas, como son Ladrilleros y El viento que arrasa, que parece que van a dar su salto a la gran pantalla, ¿no? ¿Cómo están estos proyectos? No sé si nos puedes contar. Bueno, también Chicas Muertas también está en tren de ser adaptada. Bueno, yo le contaba a Olga antes de entrar que tomamos un café, charlamos un ratito, que yo siempre prefiero no participar de las adaptaciones de mis libros, bueno, en este caso a cine, pero también del viento que arrasa. Hace unos años se hizo una ópera. Prefiero como que quede en manos del director o de la directora y que ellos hagan su propia obra y su propio camino. Me resultaría muy difícil yo ponerme a adaptar un libro mío, a llevarlo a ese otro lenguaje tan diferente que es el cine, porque también siento que, bueno, lo que yo tenía para escribir o para decir de ese universo está en el libro, ¿no? Y la verdad es que prefiero que sea otra persona quien lo lleve a ese otro lenguaje tan diferente. Y luego ver tú el resultado, ¿no? Claro, después ir a verlo como cualquier espectador. De hecho, pienso incluso que casi que hasta lo mejor que le puede pasar a un libro es que la película traicione ese libro, ¿no? Como que realmente el director o la directora se apodere de esos personajes, de ese universo, de esa historia y la haga propia y incluso puede hacer otra cosa diferente a lo que está en el libro. Bueno, al igual que ocurre en algunas de tus novelas, y si te parece, en esta conversación vamos a ir alternando las idas y las venidas, los saltos en el tiempo, y al hilo de esta comparación sí que me gustaría preguntarte en primer lugar por esa trama narrativa, ¿no?, de la que hablamos, que alterna el pasado y el presente. Esto es un recurso que, por ejemplo, podemos apreciar mucho en tu última novela, No es un río, que sueles utilizar, no sé si habitualmente, pero es una de tus señas de identidad. Sí, sí, que es un poco un recurso robado al cine, si vamos al caso, ¿no? Esto del flashback, de ir y venir en el tiempo. A mí se me acomoda muy bien, no sé, pensar las tramas así, ¿no? Me cuesta pensarlas linealmente, como si, bueno, esto empezó acá y termina acá, y sí, no sé, como me sale mejor o la pienso mejor a la historia como fragmentaria y que esa fragmentación tampoco siga un orden cronológico, sino que vaya y venga. Obviamente eso supone también reescritura y supone un trabajo podemos llamarle edición del texto, que no es que lo voy haciendo a medida que voy escribiendo y en las sucesivas correcciones. Yo soy bastante obsesiva con las correcciones, creo que es lo único que soy obsesiva, es para corregir. Me gusta mucho corregir, además, ¿no? Porque, qué sé yo, yo doy talleres de escritura hace muchos años y como la parte más difícil, que más me cuesta convencer a la gente que viene a los talleres es de que tiene que corregir, ¿no? Como todo el mundo le da pereza volver sobre un texto una y otra vez. A mí eso me encanta y de hecho suelo ir corrigiendo a medida que voy escribiendo. Y bueno, esto de por ahí desorganizar la trama en estas flashback, idas y venidas, a veces es un trabajo no posterior, porque ya te digo que en medio que me va apareciendo así mientras voy escribiendo, pero sí que después requiere ajustes, sobre todo con No es un río, la última novela, que tiene mucho de eso, creo que más que las otras, o un poco más desordenadamente. Fue un trabajo arduo de edición, de volver y después, una vez terminada la primera versión de la novela, volver también para ver dónde había que ajustar, dónde tal fragmento convenía que fuera más adelante o más atrás. Pero es una parte que también me divierte mucho, así que... Bueno, tal vez por eso también las personas que leemos tus novelas, incluso hay que releerlas, ¿no? Es un poco como tú haces con las correcciones, es como sí, necesito volver a leer la novela porque hay cosas que todavía igual no me han quedado claras o le puedo dar otra interpretación diferente. Sí, yo creo que sobre todo
o por lo menos es lo que me han devuelto muchos lectores y lectoras, que les ha pasado bastante con No es un río, que es esta última novela. Pero creo que además, más allá de los flashbacks, tiene que ver con que la novela ya plantea un universo muy extrañado, donde en esa isla, bueno, para quienes no han leído el libro, es una historia que transcurre un fin de semana en una isla del río Paraná, que es uno de los ríos más grandes de Argentina y de Sudamérica, y tiene todo un sistema de islas así muy intrincado, muy complejo, y la historia está ambientada allí en un fin de semana donde un grupo de amigos va a pescar y bueno, y tienen una serie de complicaciones con los lugareños, con los isleños, los que viven allí todo el año. Y la isla de esta novela está pensada un poco como ese no lugar, ¿no? Como un no lugar y un no tiempo, ¿no? Porque conviven un poco dos planos temporales, entonces los que por ahí parece que están ahí vivos no están. Tiene, bueno, como una cosa muy de espejismo, de fantasmagoría, y creo que eso hace un poco más complejo como seguirla o cazarla de una, y a veces te obliga a volver o a volver a leer, y entonces decís, pasaba esto. Pero bueno, igual creo que se deja leer. Exacto, se deja leer. Luego volveremos a esa última novela, No es un río. Antes mencionabas Paraná, tú estudiaste comunicación social en Paraná, pero tus derroteros profesionales se fueron por otro lado. ¿Cómo y cuándo te enamoras de la literatura? Y dime si en el arranque de tu carrera como escritora hay un punto determinado de inflexión, de decir, por esto yo acabo escribiendo, ¿no? Bueno, yo estudié comunicación social porque me pasaba que de chica quería ser periodista, o sea, lo único que quería hacer en la vida era ser periodista. Algo bastante curioso, porque yo leía mucha ficción, o sea, amaba las novelas, era como una lectora muy voraz de novelas, pero a la escritura la veía siempre para el lado del periodismo o emparentada con la no ficción, justamente. Y curiosamente, cuando fui a la facultad y empecé a estudiar y demás, ahí empecé a escribir ficción. Así que, bueno, ese fue como el primer punto de inflexión, decir, no, me interesa más la literatura, las ficciones, la imaginación, que el periodismo, que bueno, ya sabemos que tiene que ver con otras cosas. Así que bueno, ahí dejé la carrera, empecé a estudiar literatura, me recibí de profesora, soy profesora de literatura, y bueno, y esto con el deseo de escribir, pero creo que después pasó mucho tiempo de estar escribiendo sola, juntarme con amigos a leer lo que escribíamos y demás, y el punto de inflexión creo que fue cuando me mudé a Buenos Aires y conocí allí a Alberto Laiseca, que fue mi maestro, con quien trabajé 17 años hasta que él se murió. Y ahí fue, sí, conocer a Laiseca, más allá de que no publiqué inmediatamente, pero sí fue como decir, bueno, llegué a este lugar y quiero hacer de esto, que un poco lo hago porque me gusta, me entretiene, pero como le quiero dar una dirección más comprometida, si querés, como quiero ser escritora, ¿no? Como decir, quiero ser escritora. Y bueno, y esto fue a partir de conocerlo a él y de empezar a trabajar con él. Bueno, de hecho, hasta 2012, corrígeme si me equivoco, solo habías escrito cuentos, y es entonces cuando llega tu primera novela, El viento que arrasa, que hasta ese momento te parecía un género inaccesible. ¿Esto es así? Sí, yo, había empezado escribiendo narrativa, siempre escribí narrativa, y lo de la poesía que mencionaste fue como un paso así muy fugaz. Pero siempre había escrito cuento, de hecho me encanta el género cuento, que bueno, además como sabrán en Argentina es un género muy visitado por grandes autores, ¿no? Cortázar, Borges, Silvino Campo. Y la novela sí me parecía como algo inaccesible, ¿no? Como
el tiempo, sobre todo el tiempo en el que tenés que instalarte para escribir una novela, que a veces son muchos años, de convivir con esos mismos personajes, en ese universo, mucho tiempo, lo veía como algo imposible, te diría. Y El viento que arrasa iba a ser un cuento, o sea, era una idea para un cuento, para una serie de cuentos que había escrito yo, un relato largo que se llama Intemec, que transcurre gran parte del relato en la ruta entre dos provincias y bueno, y se me había ocurrido hacer una serie de relatos que tuviesen como ese mismo esquema. El viento que arrasa era el segundo de estos relatos. Y bueno, y me pasaba como que me costaba cerrarlo y cada vez que volvía lo dejaba, ¿no? Lo dejaba estacionar un tiempo, volvía a agarrarlo y cada vez que quería cerrarlo, en realidad se abría cada vez más, ¿no? Aunque es una novela muy pequeña también, una novela que transcurre, la historia de la novela transcurre en unas pocas horas, en menos de un día, pero bueno, cada vez aparecían más cosas de los personajes, más cosas que de repente a veces ni siquiera están en el libro, que en eso sí creo que tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Como que todas esas, cuando, no sé, se filma una película, después muchas escenas quedan afuera a la hora de editar, ¿no? Y bueno, con la literatura a veces también pasa eso, ¿no? Como que hay un montón de mundo de los personajes que a veces también no terminan estando en la versión final de la novela. Pero bueno, me pasaba esto, que cada vez que volvía los personajes crecían o aparecían nuevas aristas de la historia. Y bueno, y en un momento lo hablé con mi maestro y le dije, no sé, tal vez sea una novela. Y bueno, y él siempre tenía una frase que era como, cuando le planteábamos las extensiones, porque no, esto es un cuento largo, es una novela corta, puede ser un cuento si tiene tantas páginas, bueno, esas cosas que uno me pregunta cuando está en un taller o empezando a escribir, y él siempre decía, no se preocupe, cada obra tiene la extensión que tiene que tener, así que bueno, cuando yo le dije, ¿será una novela? Me dijo, bueno, tal vez sí, igual ya sabes, cada obra tiene la extensión que tiene que tener, así que seguí escribiendo y se verá. Y bueno, y ahí me acuerdo que me hice unos, con los post-its, no sé cómo les dicen acá, bueno, esos igual. Papelitos que se pegan, porque dije, bueno, tengo que hacer un esquema, tengo que organizarme, cómo se escribe una novela, ¿no? Y entonces, bueno, agarré estos y empecé a anotar ideas como para probables capítulos y yo tenía en esa época un escritorio muy grande con un vidrio arriba, entonces, bueno, iba pegando los papelitos y cambiándolos según lo que me parecía, por dónde podía ir la trama. Y bueno, y finalmente fue una novela. Y fue mi primera novela, eso, después de mucho tiempo de escribir cuentos. Y creo que algo de eso, algo de esa génesis tiene también esta novela, ¿no? Porque tiene pocos personajes, son 4 personajes nada más. Esto que transcurre en un lapso de tiempo, ¿no? Muy pequeño, con pocas acciones. Así que creo que ahí algo se nota de que en su embrión iba a ser un cuento. ¿Cuál era el origen, no? ¿Cuál fue su origen? Con este primer libro comenzó una trilogía, la trilogía de los varones, que se vería completada con Ladrilleros y tu última novela, No es un río. ¿Qué has aprendido tras escribir sobre el universo de los varones, de los hombres, después de escribir estas 3 novelas? Nada. No, nada, porque en realidad yo creo que, bueno, primero que cuando yo escribí El viento que arrasa y Ladrilleros, no las había pensado, aunque después es muy obvio, porque si leen las 3 novelas, esto de la trilogía de los varones tiene mucho sentido, pero cuando escribí estas 2 no veía demasiadas conexiones. No estaba concebida así. No. De hecho, empecé a pensar en llamarlo trilogía cuando empecé a escribir No es un río, ¿no? Como que ahí pude ver hacia atrás claramente que las novelas, más allá de que no se comunican entre sí
por los personajes, ni por el lugar donde suceden, ni nada. Son completamente independientes y se pueden leer en cualquier orden, pero sí había como una serie de vasos comunicantes entre una y las otras, y que eso tenía que ver con la masculinidad y con que las tres abordaban distintas maneras de relacionarse entre los varones. Ahora, ¿qué aprendí? No aprendí nada porque esto es ficción y porque además yo, lo que me pasa a mí, por lo menos cuando escribo, es que siempre empiezo a escribir por una curiosidad o por una pregunta, porque me hago una serie de preguntas acerca de algo que en general es una escena que aparece, y después, que me parece que es lo que a mí más me atrae también de escribir, es que esas preguntas nunca tienen respuesta, sino que aparecen más preguntas, ¿no? Entonces, de hecho, a la hora de terminar de escribir un libro, siento que solamente tengo un montón de preguntas más sobre ese universo, aunque ya está cerrado, clausurado y probablemente no vuelva a escribir sobre esos personajes, siempre me quedan preguntas flotando, más que respuestas. Pero bueno, claramente sí, en las tres historias, en todo el grupo de estos personajes varones, sí hay miradas propias, sí hay experiencia propia, sí hay convivencia con el mundo de los varones, y eso, bueno, claro, escribimos con todo lo que somos, no solamente con la imaginación, ¿no? Bueno, estamos ante una literatura muy local, pero con argumentos muy universales, ¿no? Relaciones familiares, odios, enfrentamientos que se perpetúan de generación en generación, como ocurre en Ladrilleros, la traición que se destaca en No es un río, la violencia también presente en muchos de tus libros, ¿no? Pero también tus novelas hablan de amor y resaltan otro tipo de valores y de códigos masculinos que tal vez pasan más desapercibidos porque tienen más peso los anteriores mencionados. A mí me gusta pensar personajes que se contradicen a sí mismos, ¿no? Que están llenos de contradicciones, mejor dicho. Entonces, de repente, los varones de estas novelas pueden ser muy machistas, hasta lo desagradable, y por otro lado, después tienen un gesto amoroso, a veces es por un compañero, por un amigo, por el padre, por el amante, porque también una de las novelas aborda una historia de amor entre varones, una historia de erotismo y de amor, de enamoramiento, o con una sobrina, como bueno, en No es un río, Aguirre, que es un pescador muy duro, muy violento también, y sin embargo en una de las escenas del libro bueno, sale de la isla y acompaña a su sobrina a comprarse un vestido. Bueno, como me gusta jugar con esas contradicciones, o de repente los personajes estos, no sé, que acaban de matar a una mantarraya gigante y gratuitamente y devolverla al río. Tienen una escena donde están cocinando y suena una música y empiezan a bailar. Bueno, como también sacarlos un poco del eje. Y bueno, y eso. Entonces aparecen otros matices que me parece... También son personajes, en general los de las tres novelas, personajes aparentemente simples, en el sentido de que, bueno, no hay escritores en mis novelas, no hay intelectuales, son personas del trabajo duro, ¿no? Bueno, ladrilleros o gente que fabrica ladrillos y que no sé cómo será acá, pero en Argentina es un oficio de gente muy pobre, que se paga muy mal y que vive en condiciones de eso, sí, muy austeras y quizá de poca educación o de poco acceso a la educación. Pero son personajes al mismo tiempo con vidas interiores muy complejas y a veces muy atormentadas, y a veces no atormentadas, pero sí complejas. Son novelas que retratan un mundo de hombres en la Argentina de provincias, tú lo comentabas, Selva, y he leído mientras me documentaba
que solo pudiste escribirlas cuando te alejaste de tu localidad natal para ir a vivir a Buenos Aires. Corrígeme si me equivoco. Sí, o sea, curiosamente, pero bueno, claro, es que la mayor parte de lo que he escrito lo escribí ya viviendo en Buenos Aires. No sé si aquí en este caso el origen pesa o no tiene nada que ver, ¿eh? El hecho de haberte tenido que separar. Yo creo que sí. O sea, no sé si, digo, quizás si me hubiese quedado viviendo en Entre Ríos también hubiese escrito estas novelas, no lo sé. Pero sí sé que sí, que al alejarme, que al tomar distancia, empecé a ver... me pasó con uno de los primeros libros que publiqué, que se llama Una chica de provincia, que son relatos autobiográficos. Entonces, con la excusa de la autobiografía o de la autoficción, como volví a reencontrarme con personajes o con situaciones de mi vida en el pueblo, ¿no? Y creo que ahí también encontré un valor en esos personajes, en ese lenguaje, y bueno, y creo que eso fue lo que me permitió después escribir estas novelas, como, sí, un poco ver a la distancia y decir, pero acá hay como un potencial narrativo muy fuerte, y que está en eso, en esta geografía, en estos personajes, en estas formas de relacionarse, y sobre todo en la forma de hablar, en el lenguaje, en la oralidad. Luego hablaremos de esa manera, ¿no? de hablar de los personajes y de tu forma también de escribir. Aunque los hombres son los protagonistas de estas 3 novelas que estamos mencionando, de esta trilogía de los varones, también salen a la palestra personajes femeninos que son dignos de mención y que se complementan perfectamente con la historia. Xiomara, Leni, Celina, por poner algunos ejemplos. ¿Cómo son las mujeres descritas por Selva Almada en este sentido? Bueno, son mujeres un poco extrañas en el sentido de que son mujeres muy fuertes o con mucha personalidad, pero que al mismo tiempo siempre están como un paso por detrás de los varones, o que los apañan, o que, ¿no?, como los consienten a estos varones que son bastante desastrosos. Las mujeres como que los protegen de alguna manera. Pero sí son... bueno, en el caso de Leni no, porque Leni es el personaje que es un adolescente, el personaje de El viento que arrasa, y bueno, claro, está condenada a pasar sus días adentro de un auto con su padre, que es un pastor evangelista que recorre todo el país dando sus sermones, y ella vive adentro del auto con él. Entonces obviamente lo detesta, o sea, es el único personaje que no tiene piedad con el personaje masculino que le toca al lado, cuando es su padre, pero al mismo tiempo sí lo admira cuando él da sus sermones. Entonces, bueno, también tiene una relación ahí un poco rara. Y creo que el personaje sí, o los personajes femeninos un poco más liberados de todo eso son las 2 de la última novela, o sea, las chicas, y a su modo Xiomara también, ¿no? Como, bueno, una mujer que en realidad, bueno, está loca, y eso también le permite, no sé, una cierta libertad que quizás los otros personajes no tienen. Me gustaría hablar de Chicas Muertas, ese libro de no ficción que narra 3 femicidios ocurridos en tu país en los años 80, 3 de muchos. Al leerlo una se da cuenta desde la primera página que fueron asesinatos que te impactaron. No sé si tú tenías unos 10 años, ¿verdad? 13 con el que conocí de cerca. Y que te han perseguido, diría yo, de alguna manera, ¿no? Hasta que los has podido plasmar en un libro. No sé si me equivoco. Sí. Bueno, este libro, Chicas Muertas, que como dijo Olga, es una no ficción, que ahí hice como una vuelta a aquel deseo de ser periodista que había abandonado, aunque el libro no es un libro periodístico, pero bueno, sí tiene todo el trabajo de campo que por ahí supone el periodismo y no tanto la literatura, o por lo menos no la que yo escribo. Y el disparador de ese libro, o el motivo de ese libro, es uno de los casos. Se cuentan 3 casos de femicidio
que ocurrieron en la década del 80 y que nunca se resolvieron, y que no son, o sea, son 3 casos aislados que no tienen conexión entre sí. Y uno de ellos era una chica que vivía en un pueblo vecino al mío y que la asesinaron cuando yo tenía 13 años, y de verdad fue muy impactante para mí y para todas las chicas de mi generación, ¿no? Como bueno, por supuesto esto lo pensé mucho después, en ese momento no entendía bien qué pasaba, pero sí pasaban los años y siempre me acordaba de esta historia, ¿no? Y volvía a esta historia. Y después pensé, bueno, claro, fue una entrada súper violenta a ser mujer, ¿no? Como justo yo estaba ahí a los 13, como dejando la infancia y entrando en la adolescencia y en lo que era ser una mujer o empezar a ser una mujer. Y el hecho de que hubieran asesinado a Andrea fue como eso, muy traumático en un punto. Y después me pasó que cuando empecé con el proyecto del libro, muchos años después, 20 años después, hablando con bueno, 2 amigas que tengo de esa época, de la época de la adolescencia, que nos seguimos viendo, y los recuerdos de ellas también eran de ese nivel, ¿no? Traumático, ¿no? Se acordaban, no, sí, porque a Andrea la mataron en su casa, en su cama, mientras dormía, ¿no? Es una cosa así bastante simbólica también, en algún punto. Entonces mis amigas me decían, no, sí, cuando iba a dormir me fijaba que estuviera todo cerrado, pero al mismo tiempo decías, bueno, pero si estoy adentro de la casa y esto le pasó adentro de su casa, ¿no? Y un poco eso venía a derrumbar esa idea con la que nos habían criado en esa época, de que todos los peligros estaban afuera de la casa y que la casa era el lugar de la protección, ¿no? Así que creo que también el impacto tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Con este discurso que veníamos escuchando de nuestros mayores, de nuestros padres, de te van a pasar cosas si andas por ahí, pero si te quedas en la casa, no. Un discurso universal, yo creo, ¿no? Supongo que sí. Aquí se ha vivido de la misma manera. Sí. ¿Qué te llevó a abordarlo desde la no ficción, este libro? Bueno, yo sí quería... Primero es un género que me gusta, la crónica, la no ficción, pero además sí quería como que el pacto con el lector fuera claro, en el sentido de esto que te estoy contando ocurrió. O sea, no es una novela mía, no es una novela que escribí sobre este tema, sino que esto les pasó a estas 3 chicas en esta época y además de haberlas asesinado, sus crímenes quedaron impunes, sus muertes quedaron impunes porque nadie nunca fue preso por esto. Y quería eso, que fuera claro, ¿no? Así como el título es bien claro y es Chicas muertas, sin mucho metáfora, que el lector entrara sabiendo que esto que que iban a encontrar en el libro, que iban a leer en el libro, les había ocurrido a personas de verdad. ¿Te sirvió escribirlo a título personal? Sí, qué sé yo, es uno de los libros que yo más quiero y fueron varios años de investigación y hasta que lo escribí, de estar como en contacto todo el tiempo con sus historias, con las cosas, las entrevistas que había hecho personas que las conocieron, con sus expedientes, con lo que los diarios habían sacado en ese momento de sus historias, con sus fotos, y que fue como, no sé, casi como si que me resultaban familiares, ¿no? Cuando terminé de escribir el libro sentí que eran familiares, ¿no? Y bueno, y después la verdad es que yo, bueno, no tenía mucha idea de qué iba a pasar con el libro, como nunca tengo idea de qué va a pasar con un libro, ¿no? Pues siempre es bastante misterioso.
qué ocurrirá con un libro una vez que salga publicado, si se va a leer, no se va a leer, cómo se va a leer. Y bueno, y también es un libro que obviamente, o sea, que no es que lo pensé, sí, cuando aparecen también libros o ideas para los libros o uno empieza a escribir un libro, siempre me parece que haya, no sé, como si hubiera una electricidad en el aire y muchas personas estamos pensando lo mismo o circulando por reflexiones parecidas o lugares parecidos. Y bueno, y este libro también, digo, sale en una coyuntura donde el libro sale un año antes del Ni Una Menos y donde de repente el panorama, digo, esto que venía un poco, yo creo que como lo sentía yo, lo sentíamos muchísimas otras mujeres, que venía cocinándose muy lentamente, bueno, tuvo su explosión con Ni Una Menos y eso también llevó al libro a otros lugares y a otras lecturas que yo no me había imaginado que podía tener. De hecho, es un libro que te dio a conocer como escritora feminista. No sé si tú lo sientes así o es un poco lo que estás comentando, ¿no? Que al final se generó todo este movimiento y tú acabaste entrando de esa manera por el libro, ¿no? En realidad yo soy feminista. Creo que sí, el libro me ayudó a convertirme en una activista, o sea, porque yo sí me sentía feminista y sí sentía que mi pensamiento y mis deseos tenían mucho que ver con el feminismo, pero bueno, nunca había militado en ninguna agrupación. De hecho, cuando publiqué el libro tampoco sabía si yo podía llamarme feminista o no, ¿no? Porque justo por esto, ¿no? Nunca había participado, nunca, o sentía que no tenía las lecturas suficientes. Bueno, por suerte con estos últimos años y con el gran crecimiento que tuvieron los feminismos, por lo menos en Argentina y creo que por lo menos en Latinoamérica muchísimo, también todas nos dimos cuenta de que no había un título para ser feminista, ¿no? Que no había que era, no sé, que había muchas formas de acercarse al feminismo y que no todas tenían que ver solamente con la teoría, que hay prácticas diversas para abrazar el feminismo. Sí, diferentes maneras de entenderlo diferentes también, maneras, ¿no? bueno, sí, de seguirlo, de trabajarlo, de activarlo. Bueno, una obra igual de necesaria, ¿eh? Actualmente ya han pasado años. Por desgracia, solo en nuestro país, en lo que llevamos de año, 29 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, se dice pronto. ¿Cómo se tendría que abordar este mal endémico de la violencia de género? Ya sé que no es una pregunta nada fácil, pero permíteme que te la haga. Bueno, yo creo que es igual una pregunta que me hacen a veces y siempre digo lo mismo, o sea, no, me parece que la misoginia es algo que está tan enquistado en nuestras culturas y en nuestras comunidades que es muy difícil desmantelar el aparato machista de un día para el otro. Y también es un poco ilusorio pedir que solamente, no sé, pedirle solamente al Estado que se haga cargo, por ejemplo. Me parece que es algo que cada quien desde su lugar, desde el rol que ocupa en su comunidad, o ni siquiera en su comunidad, en su propia familia, tenemos que ponernos a trabajar para de a poco ir como, bueno, justo eso, desmantelando, ¿no? Y que, bueno, llevará mucho tiempo y mucha reflexión y mucho insistir sobre estas cosas y participar y salir a la calle y bueno, no hay soluciones mágicas, creo, lamentablemente. Desde luego, me paro en este punto para preguntarte si tú como escritora piensas que la democratización del lenguaje, haciendo uso de un lenguaje inclusivo a todos los niveles, es importante en este sentido y por qué. Sí, un lenguaje diverso. Yo creo que sí, es importante porque bueno, mucha gente se ofusca con el tema del lenguaje inclusivo. Sí.
Pero yo, bueno, primero creo que lo mejor que tiene el lenguaje inclusivo es que nadie está obligado a usarlo, ¿no? No es algo que se instala desde arriba y que decimos a partir de hoy todo el mundo habla lenguaje inclusivo, sino que es una elección, lo adoptás si te parece, si no, no. Digo, no hay una imposición de ese lenguaje porque es un lenguaje también que surge espontáneamente. No tiene que ver con aparatos de poder que puedan implantarlo, ¿no? Y sí me parece que es importante porque también nombrar de otra manera las cosas, primero cuando nombramos las cosas es como si de repente tuviésemos más herramientas para abordarlas, ¿no? Como decir, por ejemplo, que los femicidios empiezan a llamarse femicidios y no crímenes pasionales, ya es como, bueno, esto tiene una palabra, hay un concepto para esto, y no sé, yo creo que hoy día cualquier persona, aunque no esté interesada, ni esté cerca del feminismo, ni le interesen estos temas, ponele, que puede haber gente que no le interesa, pero sí sabe que si escucha en la televisión que hubo un femicidio, sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Sabe que eso quiere decir que mataron a una mujer por ser mujer. Entonces, por eso sí es importante el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje baja algunas cosas y es extraño porque el lenguaje es algo intangible, pero de alguna manera es Bueno, como tiene que, mucho poder el lenguaje. como que le pone un peso, ¿no? Como si convirtiera en sólido algo y dijera, bueno, es esto. Y bueno, y en ese sentido también me parece que el lenguaje inclusivo, eso, es una elección y quienes se sientan cómodos pueden usarlo. De hecho, yo no lo uso, no porque me parezca mal, sino porque no tengo la práctica y sin embargo no me siento menos feminista por no usar el lenguaje inclusivo. Pero a mí me parece que está bien y por lo menos en Argentina lo usan mucho los jóvenes y las jóvenes y lo tienen súper interiorizado y pueden usarlo fluidamente y de corrido. Yo de vez en cuando puedo decir todes o alguna otra cosa en inclusiva, pero no me sale armar toda una frase. Y yo creo que está muy bien. Volvemos a tu último libro hasta la fecha, No es un río, que empezó a escribirse en 2013, pero no se publicó hasta 2020, en parte por proyectos de los que hemos estado hablando. Se metió por ahí Chicas Muertas, ¿verdad? Sí. Y tuviste que abandonar un poquito ese libro, que entonces no sería ya igual, el de 2013 no sería igual que el de 2020, entiendo, ¿no? No, yo empecé a escribir No es un río, sí, cuando publiqué Ladrilleros, lo publiqué en Argentina en el 2013 y más o menos ahí apareció esta primera escena, que es con la que abre la novela, que es la pesca de la mantarraya gigante. Y que apareció porque lo escuché en una conversación. Cuéntanos eso, es verdad, sí. Porque es importante, ¿no? ¿Cómo arranca esa escritura? ¿Cuál es ese punto de inspiración, ¿no? que te lleva? Sí, que yo soy mucho de escuchar. Y así que muchos de los relatos han salido de ahí, ¿no? De algo que me contaron o de algo que escuché al pasar. Bueno. Y en este caso fue eso, como en una sobremesa con amigos, alguien contó que había pescado una raya gigante en el río Paraná. Y yo recordé, había visto, claro, por la zona donde yo me crié, es una zona, bueno, de ríos, que justamente se llama Entre Ríos, y enseguida recordé que había visto muchas veces a lo largo de la infancia y de la adolescencia, bueno, de la época en la que vivía en Entre Ríos, fotos, no la foto de los tipos pescando una raya gigantesca, así parados al lado de la raya. Bueno, siempre me había llamado la atención, o sea, animales tan grandes y qué hacían con eso después. Bueno, se come, pero y bueno, cuando escuché esto que alguien estaba contando, perdón, inmediatamente me acordé de esas fotos de los periódicos y le pregunté cómo se pescaba, porque no lo sabía. Y entonces, bueno, me explicaron que lleva muchas horas y tal, porque
en general no es que uno va a pescar una raya gigante, sino que accidentalmente se engancha en los anzuelos y ahí empieza toda el trabajo de sacar el animal ese del río, que se pega, es muy difícil porque se pega al fondo del río. Pero lo que más me impresionó de la escena que me contaron es que cuando finalmente logran llevarla hasta la superficie, le disparan. Y creo, no sé, como que en una escena de pesca que yo siempre lo había asociado como la cosa tranquila y silenciosa y bucólica de la pesca, aparecía un arma y un disparo y ahí dije, bueno, es una escena potente para escribir algo. Así que ahí escribí esa escena. Después, claro, apareció, yo había hecho toda la investigación para Chicas Muertas, pero no tenía la novela escrita ni tenía una editorial que interesada en publicarla, la novela, el libro. Y ahí aparece la editorial y aparece, bueno, publiquémosla el año que viene. Y fue, bueno, me tengo que poner a escribir este libro, dejo esto que era también muy embrionario, recién había empezado. Así que lo dejé ahí un tiempo, escribí Chicas Muertas, publiqué Chicas Muertas, qué sé yo, después lo retomé al tiempo. Creo que ahí seguí un poco más, después volví, no me gustó el tono que tenían ese borrador. Lo volví a dejar, busqué el tono. Bueno, entre una cosa y otra pasaron cerca de 8 años en los que tenía como el documento, el archivo en la computadora y 10 páginas escritas y cada tanto lo abría y lo volvía a leer y sacaba una palabra, ponía otra, bueno, así un montón de años. Pero mientras también iba pensando, porque evidentemente había algo de esos personajes o de ese universo que me seguía resultando súper atractivo y por eso no borraba directamente el archivo y empezaba a escribir otra cosa. Así que mientras, qué sé yo, iba pensando, bueno, qué podía pasar con estos tipos que habían sacado esa raya y que le habían pegado 3 tiros y aparecían estos, ya en eso primero que había escrito en ese primer borrador de pocas páginas, estaban los isleños que venían un poco a cuestionar lo que ellos acababan de hacer. Bueno, ¿y qué iba a pasar con ellos? Bueno, y así, como que los libros también, no es que los tenés, yo no hago esquemas ni nada, excepto esa vez que hice para El Viento Carranza, después escribo muy al tuntún, ¿no? Como empiezo y voy viendo para dónde va. Pero al mismo tiempo es como que siempre estás pensando, como que hay algo acá atrás de la conciencia que sigue pensando bueno, otra vez voy a usar la palabra universo, pero es eso, en ese universo que se está como armando ahí. Y con este libro me pasó eso, ¿no? Como que estaba ahí, yo sabía que estaba ahí, y de repente, bueno, dije, este verano quiero escribir esta novela, quiero escribirla, porque en realidad había muy poco escrito, y fue un poco así, como que de repente bajó la historia porque ya estaba ahí, ¿no? Y había que escribir. No sé el público de Oquendo si ha tenido la oportunidad de leer esta última novela. El caso es que ese arranque es impactante por precisamente lo que tú comentas, ¿no? El disparo, bueno, los 3 disparos, no quiero decir tampoco mucho, pero el caso es que ese animal, la raya, sigue presente en muchas partes importantes de la novela. Es como también un poco el hilo conductor, sí, ¿no? Sí. Sí, es un personaje que muere en la primera página, si se quiere, pero bueno, es que en toda la novela los personajes, o sea, la raya que muere apenas comienza la novela va a tener un peso tremendo en el resto del relato. El amigo, estos que van a pescar son 2 hombres de 50 y pico de años o 50 años y un adolescente que es el hijo de un amigo muerto. Entonces ese amigo que muere mucho antes de que empiece la novela también va a estar presente dando vueltas porque hay una cosa ahí no resuelta entre los que quedaron vivos y el que se murió. A eso un poco me refería cuando decía como que
la fantasmagoría que había en la isla, o sea, o la isla como un lugar fantasmagórico, porque eso, hay como muchas almas en pena dando vueltas ahí. Y la de la raya es una de ellas. Lo que también está omnipresente es el paso del tiempo, al menos a mi parecer, no solo esa manera de combinar pasado y presente de la que estamos hablando, esa narrativa, sino también por referencias a un pasado mejor que ya no está, ¿no? El personaje es más joven, sin menos barriga, más lozano, ella tiene canas que antes no tenía. Esto también está presente en la novela, Sí. ¿no? El paso del tiempo. ¿Cómo lo viven los personajes, quiero decir? Sí, 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 porque ya son, claro, personajes que ya han recorrido un cierto camino en la vida y sí, no sé si los personajes son melancólicos de aquello que han perdido, pero sí creo que en la novela hay un poco de melancolía que creo que también tiene que ver con el ambiente donde transcurre la novela, ¿no? Como también el río, ¿no? Como el río de los muertos, o el río como esta cosa que se lleva la corriente, como fluir también del tiempo. Y sí, aparece también la pérdida de la juventud como un tópico. Lo que es común a todas tus obras es la utilización de una prosa que da cuenta de un entendimiento profundo de la condición humana, del amor, la tristeza, la rabia muchas veces. ¿Esto es un don o es trabajo? ¿Cómo consigues plasmarlo de esta manera en tus novelas? Yo creo que para escribir una tiene que tener, a ver, no para escribir, sino, o sea, cómo pienso yo la escritura, a la escritura la pienso como la capacidad o la posibilidad de poder ponerse en los zapatos de alguien que nunca vas a ser, que no fuiste ni vas a ser. Y eso creo que tiene todo que ver con la comprensión, ¿no? Como en la vida, digamos, en la vida cotidiana, si uno se puede poner en los zapatos de otro, quiere decir que puede comprender a ese otro que no soy yo, que no seré yo. Y con la escritura me parece lo mismo, entonces creo que lo que decís humanidad sí tiene que ver con la comprensión, ¿no? Como comprender incluso a personajes que pueden resultar odiosos y detestables, pero comprenderlos en su intimidad, ¿no? No sé bien cómo se hace, pero supongo que sí es trabajo, y no solo trabajo de la escritura y no solo de corregir cosas, sino de, bueno, trabajo también humano de cómo, no sé, una piensa la vida y la relación con los demás en el plano de la realidad, y eso después también aparece en el plano de la imaginación y de la literatura. Otro de tus puntos fuertes es la experiencia profunda, poética y casi tangible que haces de los paisajes. No sé si piensas tú que esta es una de tus señas de identidad. Yo creo que sí, pero sí. Tú como escritora, ¿cómo lo sientes? Sí, para mí el paisaje y el paisaje en las novelas, en los relatos, yo siempre lo pienso como si fuera otro personaje, ¿no? No es solamente el marco o el escenario donde transcurren las escenas o la vida de esos personajes, sino como el paisaje como otro personaje que interactúa con los personajes humanos, que está presente en sus vidas, que estos personajes humanos los sienten sobre, no sé, sobre sus hombros o sobre su cabeza. Y bueno, en el viento que arrasa lo es ese paisaje árido y sofocante y medio desértico y difícil. Luego la tormenta, ¿no? Claro, y que hace muy difícil la vida de las personas. Y bueno, y después la tormenta, que también aparece como algo que viene a abrir y a limpiar y a, de alguna manera, parecería que acomodar las cosas, aunque no, pero... y bueno, ya no es un río, claramente el monte y el río tienen
son personajes omnipresentes de la novela. Si hablamos de tu manera de escribir, no se nos puede pasar por alto tu capacidad para mezclar el lenguaje popular, el habla popular, con un lenguaje literario cargado de elegancia y de precisión. ¿Cómo consigues ese equilibrio casi perfecto? Bueno, eso sí es mucho trabajo. No, por un lado me pasa esto de que me gusta, esto que me gusta más escuchar que observar, ¿no? Y tengo mucha memoria auditiva, si querés. Y creo que esto también me pasó un poco cuando escribía estos cuentos autobiográficos que les conté hace un rato, ¿no? Que entonces aparece el paisaje de la infancia, pero también aparece la lengua de la infancia. Y ahí, no sé, me di cuenta que había una poética, una música que la traía el lenguaje oral cuando yo lo incorporaba a la escritura y que me resultaba muy sugerente y interesante seguir explorándolo. Y bueno, en El viento que arrasa no, porque es un lenguaje un poco más formal, si se quiere, o más literario. Bueno, literario no, pero más formal quizá, o más económico. Pero sí que en Ladrilleros y especialmente en No es un río lo trabajé con mucho empeño. ¿Dónde busca la inspiración Selva Almada? No, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Que no es que busco la inspiración, sino que de repente aparecen cosas que, ¿no? Como lo que conté hace un rato de esta anécdota escuchada en una sobremesa, ¿no? Aparecen de repente cosas que me llaman la atención y digo, bueno, ahí hay algo, quiero ir a ver qué hay, como tirar del hilo y ver qué aparece. La muerte es un tema recurrente en muchas de tus novelas y de tus relatos. ¿Te sirve hablar de la muerte? Bueno, eso sí, es un tema recurrente, a mí me atrae mucho y creo que es un tema de la literatura universal, ¿no? Bueno, desde las tragedias para acá, la muerte está siempre presente en la literatura. Sí me sirve, o por ejemplo sentí con la última novela que ahí sí me sirvió, sino que apareció como una idea de la muerte que yo no tenía y que me pareció linda, como en un momento cuando recuerdan a este amigo que se ahogó, bueno, cuando cuando rescatan el cuerpo, dice el narrador, dice, bueno, tenía los ojos muy abiertos, que es lo que pasa con los ahogados, ¿no? Con los ojos salidos de las órbitas, los ojos muy abiertos, como si antes de morir hubiese visto algo demasiado grande e imposible de abarcar con la mirada, algo así dice. Y entonces se pregunta, algo inmenso, sí, pero demasiado horroroso, o tal vez algo demasiado hermoso, y eso ya es como es una afirmación, ¿no? Lo de horroroso es una pregunta y lo otro es una especie de afirmación, ¿no? O tal vez algo demasiado hermoso. De ahí apareció eso que fue inesperado para mí también, como que apareciera una idea un poco más luminosa de la muerte, como la muerte como un misterio, pero no como un misterio horrible, sino como algo a descubrir. Igual no sé si lo tengo tan claro para mi vida, pero quiero decir, bueno, eso, como escribir sobre la muerte también a veces te revela pequeñas cositas que pueden ser un poco más tranquilizadoras. Como hemos comentado al comienzo, en breve daremos la oportunidad a la gente que hoy nos acompaña en Oquendo de que haga su pregunta a Selva Almada, pero antes yo te quería preguntar si te sientes más cómoda en la novela, en la poesía o en relatos cortos, que también es un género que has explorado mucho, por ejemplo, con El desapego es una manera de querernos, entre otros. A ver, a mí me gusta escribir narrativa, o sea, la poesía me encanta, soy lectora de poesía, pero no me siento escritora de poesía, siento que no sería una buena poeta,
Y así que por eso hice como estos ensayos mínimos y después dejé de intentarlo. Pero sí me gusta mucho leer poesía. Y la narrativa me gusta como o sea, a mí me interesa más una escritura híbrida que cuento, novela, no sé, no ficción, sino como que cada vez me interesa más la cosa que se mezcla más, que no sabes muy bien de dónde sale. Y sí, me siento más narradora que otra cosa, seguro. Bueno, nos queda pendiente hablar de proyectos futuros, pero si te parece bien llega el momento de ampliar esta charla y hacer partícipe al público que hoy está aquí con nosotras compartiendo este conversatorio. A ver si se anima alguien. Es el momento en que nadie quiere hablar. Suele pasar. Pero si no preguntás, después dicen, no nos dejaron preguntar. Claro, si no invitas. Si no es muy complicado para ti escribir en tramos cortos, es decir, en unas horas, un día, porque estamos acostumbradas normalmente a las novelas más largas, ¿no? Ese reducir el sitio te da, evidentemente que te da, pero ¿no es más complicado? Y no sé, porque más allá de que, digamos, la unidad de tiempo de la novela, sobre todo de No es un río y de El viento que arrasa es muy breve, o sea, un día en un caso, 2 días en la otra, sí aparece como mucho esto que decíamos al principio del flashback. Entonces, bueno, de alguna manera eso permite hacer como, no sé, una historia de los personajes o de cómo llegaron ahí, pero bueno, mucho más breve que si lo desarrollara quizá cronológicamente contando. A mí no sé si me resulta, bueno, de hecho nunca escribí una novela larga, sí me manejo mejor en la brevedad, pero creo que también porque también me gusta como sentarme y quizás es como algo que me quedó de cuando solamente escribía cuentos, ¿no? Como que hay una, no sé si urgencia, pero sí de sentarme y sentir que puedo abarcar ese trabajo en un espacio de tiempo mío, ¿no? Real, también breve, como... Digo, más allá de que No es un río, estuve 8 años hasta terminar de escribirla, pero no es que estuve 8 años escribiéndola, o sí, pero no sentada en la computadora, ¿no? Sino que, bueno, sí, porque seguía revoloteando ahí esa historia. Pero después, bueno, la escribí en un verano, 2 meses. Cuando te sientas a escribir, en un periodo corto de tiempo, la novela, cuando la novela transcurre, ¿tú sabes el principio y el final de esa novela? No siempre. Bueno, en El viento que arrasa, por ejemplo, en una primera versión tenía un final al que me había costado mucho llegar. Y después cuando la empecé a mostrar en algunas editoriales y cuando finalmente una editorial me dijo que sí la iba a publicar, y tuve que volví a revisarla porque habían pasado 2 años más o menos desde que la había terminado y ahí decidí cambiar el final, o sea, tenía un final y después tuvo otro. Y la siguiente, que fue Ladrilleros, como por lo que me había preocupado no tener un final o no llegar a un final, dije, bueno, esta novela va a empezar por el final y de hecho empieza por el final y después, bueno, se va contando cómo llegaron ahí los personajes. Y en No es un río no tenía ni idea de cómo iba a terminar hasta que me senté a escribirla ese verano y de repente apareció el final. Pero nunca lo sé claramente, no. O casi nunca. Bueno, es que ricasco. ¿Alguien más que quiera preguntar a Selva Almada? Bueno, mientras tanto yo voy a seguir. Si alguien quiere intervenir, pues tranquilamente, claro, sin ningún tipo de problema. Antes has comentado que te gusta leer mucho poesía, pero sí que me gustaría saber a qué autores y autoras lee Selva Almada. ¿De poesía? De todo en general.
Bueno, de poesía son todos argentinos, así que no sé si los van a conocer mucho acá. Pero bueno, sobre todo uno que me aparecía mucho mientras escribía la novela, porque es nuestro poeta del Río, es Juan L. Ortiz, que bueno, es el poeta para mí el más importante de Argentina. Murió hace muchísimos años y era de mi misma provincia. Bueno, Juan L. Ortiz, Estela Figueroa es una poeta que yo adoro, murió hace un mes, una gran poeta. Y después, narrativa, o sea, bueno, voy un poco hacia atrás, o sea, o autores que yo siento como referentes o como cercanos a lo que yo hago. Bueno, Horacio Quiroga, que supongo que acá sí lo conocen. Daniel Moyano, que también vivió y murió acá en Bilbao. No, en Bilbao no, perdón, en Asturias. Estuvo exiliado, vino durante la dictadura y se quedó y murió allí. Sara Gallardo, que es una escritora argentina que, bueno, que fue muy leída en su época, en los años 60, 70, murió en los 80 y como que hubo hasta ahora, que hasta hace pocos años que empezó a reeditarse su obra y a redescubrirse y a leerse de nuevo. Estuvo como mucho tiempo, bueno, como desaparecida de las lecturas y de las conversaciones, ¿no? Sara Gallardo es una autora que admiro muchísimo. Y bueno, Flannery O'Connor, las norteamericanas, Flannery O'Connor, Carson McCullers, William Faulkner, los norteamericanos del sur me gustan mucho, Caldwell canta. Y bueno, y después siempre estoy leyendo como a mis contemporáneas, sobre todo en Argentina hay una literatura ahora hecha por mujeres, escrita por mujeres, muy potente. Estos últimos años hay unas escritoras buenísimas, muy brillantes, como, bueno, Mariana Enríquez, probablemente la conocen, Gabriela Cabezón Cámara, bueno, Samantha Schweblin, y muchas otras más, y así que también leo mucho a mis contemporáneas y a algunos contemporáneos también. Hernán Roncino es un autor que me gusta mucho también. Estás muy especializada en un tipo de literatura, la llamada literatura rural. No sé si te planteas el hecho de poder navegar por otros estilos o no lo verías. Sí, o sea, no, digo, hasta ahora cada vez que aparecen ideas para escribir tienen que ver con el universo de lo rural o de lo que está fuera de las grandes ciudades. Pero si apareciera algo, no es que... En alguna conversación, ¿no? Por ahí en una conversación. No, digo, si apareciera en algún momento, no es que no voy a escribir nunca algo que se ambiente en la ciudad o en Buenos Aires. Digo, hasta ahora las cosas que me han interesado, que me han llamado la atención, siguen teniendo que ver con estos lugares como lejos de las grandes ciudades, pero bueno, si aparece, aparecerá y digo, no es que voy a dejarlo porque no es rural, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, Selva, ¿cuáles son tus próximos proyectos a corto o medio plazo? Que era una pregunta que habíamos dejado un poquito ahí en la retaguardia. Después de esta trilogía de los varones, ¿no? Que cierra un ciclo, desde luego, ¿no? Sí, supongo que sí. La verdad es que no estoy escribiendo, así que no estoy ahora como en ningún proyecto. Tengo como varias ideas de cosas, pero más relacionadas a la no ficción, pero nada todavía en lo que haya avanzado. Pero sí me interesaba, que justo tiene que ver con la ciudad, porque sí una de las cosas que me interesaría abordar un poco y meterme, pero requiere un poco de investigación, y es algo en relación con la vejez y las mujeres.
Concretamente hay un lugar cerca de mi casa que, bueno, es una institución, pero donde viven mujeres solas, pero de manera independiente y autónoma, ¿no? O sea, no es un geriátrico, no es un asilo, sino como es una especie de hotel donde viven mujeres, cada una tiene su habitación, con su baño, su cocina, y vive a su aire. Y eso, o sea, esa experiencia me parece como muy interesante para pensar la vejez desde otro lugar que no sea siempre el de la asistencia, ¿no? Como, o estos lugares, los geriátricos, que me parecen siempre lugares bastante aterradores, donde la gente queda ahí comiendo todo lo mismo, al mismo horario, viendo el mismo programa de televisión. Y bueno, y este lugar me parece interesante para pensar eso, ¿no? Como para pensar otras posibilidades de, no sé, de sacar también a la vejez de ese lugar donde lo tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Como ese depósito de gente que no sirve para nada, ¿no? Sino pensar, sí, eso, como pensar la vejez desde otro lugar. Bueno, ¿sabes lo que nos ha faltado en esta charla? ¿Qué? Acompañarla de un buen mate. Ah, es verdad. Tal vez para la próxima. Tengo abstinencia de mate, porque imagínate, ya hace como 5 días que no tomo. ¿Cuántos podéis llegar a tomar en Argentina? No, igual no soy, yo no, o sea, si voy cuando voy a lo de mi madre, o sea, ahí se toma mate desde que se levantan hasta la noche, todo el día. Yo tomo solo a la mañana y ya. Bueno, ha sido un verdadero placer compartir esta charla contigo, Selva. Para mí es un orgullo y una satisfacción personal haber aprendido tanto de ti en esta conversación, y espero y deseo que las personas que hoy nos han acompañado aquí en Oquendo pues se vayan a sus casas con esa misma sensación, ¿no? Eskerrik asko, Selva Almada. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, gracias a quienes vinieron a acompañarnos y no se aburrieron, espero tanto. Estoy segura de que no. Rengorarte, eskerrik asko. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinemaldia Podcast, englobado en las actividades del área Pensamiento y Debate. Puedes escuchar más conversaciones y clases magistrales en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima. Hurrengorarte.